Existen tres situaciones importantes de analizar en la implementación de un proyecto cuando se generan pérdidas durante los primeros años. Primera situación, que las utilidades proyectadas para la empresa sin hacer el proyecto sean superiores a las pérdidas estimadas para el proyecto. Situación 2, que las utilidades proyectadas para la empresa sean inferiores a las pérdidas estimadas para el proyecto. Y situación 3, que la empresa tenga pérdidas proyectadas superiores a las utilidades futuras y esperadas del proyecto. Situación 1. Un proyecto contabiliza pérdidas de 200 pesos para cada uno de los dos primeros años y utilidades de 800 pesos para el tercero. El efecto tributario, en la primera situación, suponiendo que la empresa espera utilidades contables anuales de 1000 pesos sin realizar el proyecto. En la tabla a continuación se muestra este proceso. Como se puede observar, en el año 1, la utilidad de la empresa sin proyecto es de 1000, en el año 2 también es de 1000 y en el año 3 también es de 1000, lo cual hace un total de 3000. El impuesto del 15% en el año 1 es igual a menos 150 en el año 2 y en el año 3, lo cual es un total de menos 450 pesos. Luego, la utilidad de la empresa con proyecto en el año 1 serían los 1000 menos los 200 de pérdidas en el año 1, en el año 2 igualmente, y en el año 3, como hay una ganancia de 800, la utilidad es 1800, lo cual hace un total de 3400 pesos. Los impuestos cambian igual. En el año 1, el impuesto es de menos 120, en el año 2 de menos 120 y en el año 3 es de menos 270, con lo cual hace una suma de menos 510 pesos. Como se puede ver, al realizar el proyecto, la utilidad de la empresa aumenta en 400 pesos y el impuesto aumenta en 60. Existe otra forma de calcular el efecto tributario. A continuación se presenta el cálculo del efecto tributario incremental. En este caso, se considera la posibilidad de una rebaja de las utilidades tributarias futuras debido a las pérdidas de los primeros años. Como las pérdidas del año 1 y del año 2 son de 200 y en el año 3 son utilidades favorables de 800, se acumulan utilidades de 400 pesos por las pérdidas acumuladas en los dos primeros años, es decir, pago el impuesto de 400. Además se considera que al tener pérdidas, el proyecto corresponde a asignar 0 en impuestos en los primeros 2 años. Cálculo alternativo del efecto tributario incremental. Una forma alternativa de cálculo es incorporar la contribución de las pérdidas del proyecto para rebajar las utilidades totales de la empresa. Este método incorpora el beneficio indirecto de la pérdida contable del proyecto sobre el resto de la organización, al posibilitar reducir la utilidad de la empresa en 200 pesos y por lo tanto el impuesto en 30 en cada uno de los dos primeros años. Al tercer año se deberá asignar al proyecto un impuesto del 15% de la utilidad de 800 aportes. Como se puede observar, en ambos casos el efecto total del impuesto acumulado en los 3 años asciende a 60 pesos. La única diferencia es que se generaría por la distinta ocurrencia de sus flujos en el tiempo, afectando el resultado en el equivalente al costo del dinero en el tiempo. Situación 2. La segunda situación es similar a la primera. Supóngase que la empresa, sin hacer el proyecto, tiene utilidades estimadas de 100 anuales. Como se puede ver en la tabla, en el año 1, 2 y 3 de la empresa sin proyecto, la utilidad es de 100, lo cual al total de los 3 años, la cantidad es de 300. El impuesto en el año 1, 2 y 3 es de menos 15 y el total es de 45. La utilidad de la empresa con proyecto en el año 1 es de menos 100 y en el año 2 también es de menos 100, ya que las pérdidas de los dos primeros años eran de 200. 100 menos 200 nos da menos 100 para el año 1 y para el año 2. En cambio, para el año 3, como la utilidad del proyecto era de 800,
100 más 800 dan 900. En el total de los años, la suma asciende a 700 pesos. Ahora vemos el impuesto. En el año 1, como la utilidad es negativa, no se asigna impuesto. En el año 2 se hace lo mismo. En cambio, en el año 3 se considera la suma del año 1, del año 2 y del año 3 para poder sacar el impuesto. Por lo cual se saca el 15% de 700, lo que da 105 pesos. Esto se explica ya que el proyecto ocasiona una pérdida contable a la empresa en los primeros 2 años, que se transforma en un crédito fiscal para calcular el impuesto al tercer año. Cálculo del efecto tributario incremental. El efecto tributario del proyecto también se podría calcular alternativamente como sigue. En la tabla, en el año 1 hay pérdida por 200 pesos, en el año 2 pérdidas por 200 pesos y en el año 3 ganancias por 800 pesos. Como son pérdidas, no se asigna impuesto. En cambio, en el año 3, como la utilidad es positiva, el impuesto es de 60 pesos. Cálculo alternativo del efecto tributario incremental. En este caso, se considera que el proyecto contribuye a que la empresa deje de pagar el impuesto presupuestado de 15 pesos para cada uno de los 2 primeros años, aunque el tercero agrega 90 pesos de impuesto, que corresponde al 15% de las utilidades que genera el proyecto, menos el crédito de la empresa en los primeros 2 años. Situación 3. En esta situación, se supondrá que la empresa espera pérdidas contables anuales de 100 pesos. Como se puede observar, la empresa sin proyecto tiene pérdidas totales de 300. En cambio, la empresa con proyecto, la utilidad asciende a la suma de 100 pesos. Cuando la empresa tiene pérdidas, surge la duda de si el proyecto debe o no incluir como beneficio propio el aprovechamiento del crédito fiscal generado por el resto de la empresa. Aunque la respuesta es discutible, parece aconsejable incluir este beneficio cuando existe un único proyecto para incorporarlo a la empresa y no incluirlo cuando existe más de una inversión posible. Comparación con y sin crédito fiscal. El primer caso, con crédito fiscal de la empresa, incorpora como beneficio indirecto la reducción de utilidades y de pago de impuestos que la pérdida contable de la empresa le permite descontar al tercer año. El segundo caso, sin crédito fiscal de la empresa, es similar a lo expuesto para las 2 situaciones anteriores.